Tengo cursos como el de Avaluz, dirección de condominios, soy egresado del máster de diseño, gestión y dirección de proyectos en España y varias certificaciones en diferentes softwares. Ahora bien, adopción de la metodología BIM para los profesionales del AS. Básicamente, ¿cuál es mi plan de presentación para este evento? Bueno, voy a presentar primeramente unas estadísticas de desarrollo, economía, del crecimiento también de la parte de AC, arquitectura, ingeniería y construcción. Esto simplemente para identificar dónde estamos posicionados. También el impacto y crecimiento que hemos tenido en LATAM, estándares en uso, países en punta, etcétera. Esto lo voy a hacer súper rápido. ¿Por qué? Porque es una presentación cortita. Ya después voy a pasarme al ciclo BIM y los profesionales. Entonces, cómo son los participantes, el impacto en los proyectos, qué tipo de implementación, etcétera. En el mundo, básicamente, no sé si han visto ya varias veces este tipo de gráfico. Voy a hacerlo un poco rápido porque hay ciertas cosas que se pueden repetir de otras presentaciones o que ya lo han visto bastante. Básicamente nosotros estamos en el sector de la construcción donde hemos tenido un crecimiento bastante tenue, no es algo muy exponencial, pero donde vemos que otros tipos de sector económico sí lo han tenido. Por ejemplo, ¿qué tan mal estamos en cuanto a automatización, tecnologías, etcétera? Bueno, acá podemos ver que la construcción estamos de penúltimos, solo estamos por encima, por ejemplo, de la agricultura. ¿Qué elementos sí están realmente o qué sectores sí están realmente arriba? Bueno, toda la parte de servicios profesionales, finanzas, toda la parte de petróleo, gas, la parte de utilidades, ya comenzamos a ver, en donde comenzamos a ver ciertos colores no tan verdes y ya se van haciendo más amarillos. ¿Y esto qué básicamente qué nos indica? Bueno, que primero que solo estamos por encima en cuanto a tecnología a la agricultura. No somos un sector que invierte en la mejora de procesos y tampoco invierte en tecnología. Y no somos un sector que sea automático. Requerimos de procesos muy manuales. Ya sabemos que aunque tenemos al mejor o el experto de todos, en ocasiones podemos tener errores humanos. Igualmente, ¿qué ha pasado en los últimos años? Por ejemplo, en el 2009 al 2013 hubo un crecimiento, digamos, de un 8, una colocación de casi 8 billones de dólares en la investigación y demás en la parte de construcción. Pero de a partir del 2014 al 2019, que son relativamente 5 años, se ha aumentado casi un 25 billones de dólares. Eso que hay que decir que básicamente del 2009 al 13 y hasta la fecha, el crecimiento fue casi de un 200%. O sea que hay realmente toda una incorporación que se está generando como se ve en esta gráfica, en donde vemos que venía tenuemente y de pronto se disparó. Entonces ahí donde vemos que de pronto todo el mundo quiere utilizar un software que te va a hacer el famoso BIM, que ahorita vamos a ver cuál es el mayor error que tiene eso. Ya la gente está viendo a ver cómo mejorar los procesos, etcétera. E inclusive podemos ver 5 de las grandes tendencias que está dentro de la parte de construcción y el manejo de proyectos. Entonces, toda la parte de geocalización o el GIS, tenemos toda la parte de generación 5D en la construcción, en donde ya eso incluye toda la parte 3D, todos los modelos inteligentes, toda la parte de cuantificación de proyectos, inclusive tiempos de elaboración. Ya se ve mucho mejor una parte de digitalización. También vemos avances analíticos y etcétera. Entonces acá vamos a ir viendo cómo de pronto vamos a ir creciendo. Este tipo de mapas conceptuales a veces pasan confuso, pero quise señalar 4 puntos importantes en los que de pronto vemos que hay ciertos elementos que vemos que se utilizan mucho y que se están utilizando para toda la parte de AC. Por ejemplo,
toda la parte de escáneres, toda la parte de drones, toda la parte de tecnologías láser. Este tipo de elementos hacen que ciertos procesos sean mucho más rápidos. Levantamiento de 9 puntos, levantamiento de elementos topográficos, etcétera, etcétera. Entonces, vemos cómo va a ir integrando la tecnología dentro de estos procesos de una forma bastante fuerte y cómo se van haciendo procesos muchísimo más automáticos y precisos. Acá es el típico proceso que vemos que llegamos, entonces comenzamos a planificar, se diseña, se pasa a ingeniería, entonces ya después de eso se pasa a la generación de componentes y equipos, después a la distribución de materiales, construcción y el levantamiento del elemento y después ya tenemos el edificio final. ¿Qué es lo que pasa y lo que está pasando actualmente? Bueno, esos procesos se vuelven muchísimo más automáticos. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente primero vamos a mejorar y avanzar muchísimo más rápido. Y segundo, el factor error va a ser muchísimo menos. Ahora bien, voy a presentar algunas estadísticas rápidas en donde vamos a ver cuál fue la participación en esta encuesta para ver, digamos, algunos resultados, básicamente. Entonces aquí vemos donde Brasil, México fueron los más que más ayudan en este tipo de test. Y aquí vamos a ver ciertos datos importantes. Todo esto yo lo estoy utilizando de acuerdo a unos PDFs y unas páginas web, investigaciones, etcétera. Entonces, ¿qué, si usted lo requieren o les gustaría tener este tipo de información, luego, con todo el gusto me pueden escribir, que al final les dejo mi correo y mi WhatsApp para que me puedan escribir. Yo les paso esto por un PDF y así pueden investigar un poco más. Aquí también años de experiencia dentro del uso de BIM, en donde vemos algo muy, muy interesante. Vemos que hay un poco uso, o más bien viene un crecimiento bastante fuerte en diferentes países, sobre todo en Latinoamérica, en donde inclusive vemos un México, vemos Bolivia, vemos a Costa Rica, bueno, Chile que ya lleva bastante recorrido, pero por ejemplo Bolivia vemos donde hay un crecimiento casi del 72% en los últimos de 3 a 4 años. Ya de 5 a más años, vemos que son pocos, entonces esto básicamente se va a ir siendo como una pirámide. Se va a ir implementando más empresas y más profesionales en esto. Después de años de experiencia, entonces ya aquí lo dividimos entre diseño, desarrollo y construcción. Después también vemos acá justamente la pirámide que le estaba mencionando, en donde vemos que hasta 2 años o menos de un año, vemos cómo ha comenzado a crecer esto exponencialmente en la cartelera de la cartelera de proyectos, cómo estos se involucran en diferentes países, digamos, muchísimo más desarrollados, en China, Estados Unidos, en Europa, Oceanía, etcétera. Entonces aquí es importante ver cómo es el avance que han tenido o la importancia que tiene, por ejemplo, los diferentes métodos BIM y procesos dentro de estos países, en donde vemos, digamos, diferentes niveles, obviamente, donde ya un nivel avanzado es el mayoritario en estos países, entonces no nos podemos quedar atrás, no es por un tema de moda, sino es por un tema de mejor proceso y desarrollo en, en el desarrollo de los proyectos. Voy a activar aquí un toquecito para que se me apague, quite el... Listo, ok. Y aquí vemos, por ejemplo, en la región, cómo ha sido este proceso. Por ejemplo, en Costa Rica, que es el primero que pusimos acá, actualmente no lo está utilizando casi un 9.8%. O sea, dice, no, no lo voy a utilizar. Me voy a quedar en AutoCAD y ahí me voy a quedar tranquilamente. Y ahí sucesivamente vemos que hay otros países que es mucho más fuerte la tendencia y hay otros como que no. Igualmente vemos que, bueno, por ejemplo, en Costa Rica tenemos los internos que son todos estos azul, moradito, casi oscuro y son procesos que se utilizan solamente dentro de la empresa.
también tenemos procesos que son comunes, que son los que se trabajan tanto interno como hacia el exterior. Que esto al final de cuentas es indispensable en toda esta metodología. Ahora bien, acá tenemos algunos proyectos que no constituyen requisitos, que sí es valorado o que es un requisito primordial. También los estándares, los tipos de softwares, capacitaciones que se van a ir trabajando en los diferentes países. Ahora bien, ¿cómo inicio en el BIM? Porque muy bonito, todo el mundo está comenzando a trabajar, ya vemos que hay muchos países que están trabajando y desarrollando todo, pero si yo apenas voy a iniciar, ¿cómo hago? Esa es la gran pregunta que muchas veces se tiene. Bueno, obviamente esto no es un manual de cómo vamos a ir haciéndolo, sino eh, es una opción de cómo vamos a ir trabajando. ¿Por qué? Porque cada empresa es un elemento independiente y hay elementos que van a cambiar de una empresa a otra, por lo cual no hay como un manual que usted diga, si usted hace todo este manual y lo continúa, lo va a lograr. No, puede perfectamente que el 5 no lo va a hacer o de pronto este, hace 10 pasos más, no sé. Algunos conceptos importantes dentro del BIM para comenzar a iniciar y demás es, por ejemplo, los modelos tontos. Por ejemplo, el ISO 9002, que es el de los estándares dentro de una empresa, estándares de la empresa. No compartir información, ¿por qué? Porque esta es mi información, esto es lo que yo me voy a quedar, esto es lo que nadie puede tener. ¿Por qué? Porque soy yo. Y después tener usuarios Zoila. En Costa Rica es muy utilizado la palabra Zoila. ¿Qué es el Zoila? Soy la que barro, soy la que limpio, soy la que lavo, soy la que hago de todo. Y es muy común dentro de las empresas tener este tipo de conceptos. Tener personas que sabe modelar, sabe hacer toda la parte de documentación, presupuestar, hacer esto, hacer lo otro, y es el que hace de todo, pero no hace nada. ¿Por qué? Porque no se especializa. Entonces, aquí hay varios conceptos que debemos eliminar, como cuáles, como los modelos tontos, como no compartir información y tener usuarios sólidos. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que tener son modelos inteligentes, o sea, modelos que contengan información, datos. El ISO 9002 no lo tacho. ¿Por qué? Porque este en la parte de ACE evolucionó hacia el 19650, que es un estándar que se está utilizando a nivel internacional, que ustedes pueden comenzar a estudiar. Obviamente hay cada país que lo van a ir incorporando de forma tropical o lo tropicalizan a su país. ¿Esto qué quiere decir? Que hay procesos, digamos, en Costa Rica que no se utilizan igual que en Inglaterra. Entonces nosotros lo agarramos desde INTECO, el que es el Instituto de Normas Técnicas en Costa Rica, y comenzamos a trabajarlo y a estandarizarlo para Costa Rica. Entonces, eso es bastante importante. Igual hay capítulos que son bastante densos y que por lo general aún alguien experto en esto le cuesta un poco. Entonces, ahí pueden irlo estudiando, pero es importante que vean videos y demás. Después, estándares dentro de la empresa, eso es fundamental, eso no se va a quitar. Información abierta, compartir información a partir de un IFC, elementos que realmente me ayuden a que los otros usuarios o los otros responsables dentro de un proyecto puedan trabajar de forma exacta y precisa. Además de eso, tener usuarios no Zoila, o sea, tener usuarios especializados y dedicados a ciertas funciones. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no vamos a agarrar a Ramón para que solo dibuje, modele, me haga mandados, haga esto y lo otro, sino que la idea es que irlos especializando. Obviamente, todo esto eh, tiene diferentes factores y demás, pero de verdad, ¿a quién le importa el BIM? Bueno, básicamente esto es algo estándar que ustedes siempre han visto por ahí, pero acá lo que yo quiero es agregar estos numeritos. Estos numeritos básicamente lo que indican son diferentes procesos que algún tipo de profesional puede entrar.
Pero a nivel general, ¿quiénes pueden entrar o quiénes pueden intervenir en un ciclo BIM? En el ciclo BIM, bueno, vemos que comienza en programación, conceptualización, etcétera, y llega hasta operación y mantenimiento, donde vamos a demoler o vamos a renovar. Entonces, pueden entrar de finanzas, las desarrolladoras, los PMI, los de contabilidad, arquitectos, ingenieros, diseñadores, maestros de obras, administradores, inversionistas, delineadores, mantenimiento, seguridad, TI, informáticos, inclusive. Entonces, vemos que no solo es para el arquitecto o el ingeniero, sino también vemos que puede entrar cualquier persona. Entonces, esto también es importante que olvidemos que el, el, el arquitecto, ese es el principal ejecutador BIM. No, básicamente esto es todo un ciclo, desde el ingeniero mecánico, el de sostenibilidad, el diseño de interiores, todos tienen que ver con este proceso. Ahora bien, soy un profesional dentro de la ASI, perfecto. Pero, ¿cuál es mi panorama actual? En este caso voy a presentar tres casos bastante generales de empresas. La primera es trabajo de forma independiente, subcontrato servicios, que es lo que no en lo que no me especializo. Tengo varias direcciones de proyectos, o sea que de pronto me sale una remodelación, una construcción. Mira, tengo que construir una casa, una tiendita, ese tipo de elementos. Después tengo manejo AutoCAD. Voy a decir varios softwares, pero no son precisos a eso. Puede ser perfectamente que en este caso la persona no maneje AutoCAD y maneje Revit o ArchiCAD o maneje Open Buildings. No sé. Esto es totalmente su generis. No lo tomen como tal cual. Tenemos la segunda empresa que es un trabajo con un pequeño equipo de trabajo. Tengo tres, cuatro personas. Después tenemos un subcontrato de servicios igual en la parte de construcción. ¿Por qué? Porque no tengo el equipo que me va a manejar todo esto. Entonces la constructora tiene que manejar toda la parte de presupuestos, etcétera, etcétera. La línea de proyectos de la empresa puede ser residencial, construye casas desde para condominios, casas de lujo, etcétera. Y en este caso, en la empresa manejan AutoCAD, Revit, SketchUp y pasa toda la información a los demás profesionales. Esta información, digamos que es bastante general. Y la última, trabajo con un equipo mediano, digamos de 10 a 12 personas, su contrato de servicio en construcción, pero tengo personal ya asignado en estas líneas de producción. La línea de proyectos de la empresa de residencial y comercial, no sé, manejo ArchiCAD, Rhino, presupuestos inteligentes, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con estos? Por ejemplo, tengo un flujo casi unidireccional en donde la comunicación hacia el interior es casi nula porque obviamente tengo muy poco personal y la comunicación hacia el exterior es también muy poca. ¿Por qué? Porque paso un DWG al ingeniero, al arquitecto y ellos van a obtener información de lo que yo puse en etiquetas, básicamente, o lo que yo puedo deducir. Igualmente, en el segundo caso, vemos que el flujo de datos es bidireccional, mucha comunicación hacia el interior. Ya aquí tenemos una nube, todos suben los modelos, comienzan a trabajar en ese tipo de elementos, pero la información hacia el exterior es escasa. O sea que tenemos problemas para comunicarnos con el ingeniero estructural, con el topógrafo, etcétera. Y también el bidireccional en el tercer caso, pero la comunicación tanto al interior como al exterior de la empresa es, digamos, bastante buena. Pero en estos casos, usted dice, ok, estos son tres casos de empresas que podemos toparnos en el día a día de del, en la calle, básicamente. Ahora bien, ¿qué pasa? Bueno, ya dimos este primer caso, pero ¿a qué me enfrento? Por ejemplo, este tipo de empresa o profesional, altos niveles de cambio, procesos sin control, en la parte digital casi no lo tienen, constructiva estamos fatal, hay un aumento de costos versus las ganancias, entonces de pronto vemos que hay que comenzar a invertir más y voy a ganar menos, los procesos se hacen más largos y la competencia se hace mayor, entonces tengo menos proyectos, se me acaban por año, tengo deudas, ese tipo de cuestiones. En el 2 igualmente, a alto nivel de cambios, estamos constantemente cambiando, cambiando, cambiando. Ahí ya hay procesos semiautomáticos, hay estándares ya bastante aceptables.
pero no son muy compatibles hacia el exterior. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente yo trabajo todo hacia cómo voy a trabajar en mi empresa, pero no estoy tomando en cuenta hacia cómo voy a trabajar con los demás. Igualmente, aumento de costos, procesos más largos, mayor competencia. Igualmente, tenemos mayores costos de outsourcing al pasar modelos, digamos, tontos o con modelos faltantes. Entonces, aquí la gente tiene que comenzar a trabajar, volver a modelar, etcétera. Y en el tercer caso, un nivel de cambio alto también, existencia de estándares en la empresa no compatibles con el exterior, que es justamente lo que estábamos hablando ahora, utilización de algún software compatible con el, no compatible, aquí me faltó, con el mercado general y, bueno, a ver, aquí especialización no compatible con el mercado. Esto básicamente que se refiere, bueno, yo puse por ejemplo ArchiCAD y Rhino. Sabemos que es un tipo de software espectacular, pero no se trabaja mucho a nivel mundial en Latam. ¿Qué pasa? Que en Europa y Asia sí lo trabajan un montón y toda la cuestión. Pero ¿por qué no lo trabajan con Revit o qué es lo que pasa? Bueno, porque las personas, por ejemplo, no estamos acostumbrados a trabajar con IFC, que es el formato mundial o internacional para transportar o enviar información de un punto a otro. Puse ArchiCAD, pero perfectamente hay mucha gente que trabaja tal vez con Vector, trabaja con SketchUp y sabemos que por lo general sí se trabaja con Revit. Entonces, ese tipo de cuestiones. ¿Qué es es mejor, es peor que esto, que el otro? Eso es un tema totalmente, digamos, de la empresa, que se va a personalizar y se va a enfrentar con diferentes retos en diferentes softwares. Pero lo importante de todo esto es que la utilización del IFC y etcétera. Entonces, acá es donde ya comenzamos a pensar el BIM para quién es, ¿ok? Si es para una empresa pequeña, mediana, más o menos mediana o grande. Bueno, básicamente no es para ninguna de esas, es básicamente para todas. Esto puede ser para el profesional que está apenas saliendo de la universidad o el profesional que ya lleva 5 años y tiene a sus 2, 3 personas ahí o en empresas grandes, etcétera. ¿Por qué? Básicamente vamos a retomar a lo que es todo el mundo menciona. ¿Qué es BIM? Building Information Modeling o modelado de la información para edificaciones. Aquí viene algo realmente importante. Es un conjunto de metodologías, tecnologías y estándares que permite diseñar, construir, ordenar, operar una edificación, una infraestructura de forma colaborativa, un espacio virtual. ¿Qué significa entonces BIM? Que yo voy a tener una metodología de trabajo, saber cómo voy a trabajar, voy a tener diferentes elementos tecnológicos que me van a ayudar a cumplir con el propósito y voy a tener estándares mínimos solicitados para que el proyecto tenga el resultado esperado. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a tener estándares tanto dentro de la empresa como hacia afuera de la empresa. ¿Cómo voy a recibir información? ¿Qué información voy a enviar? Etcétera. Estos estándares, como estábamos hablando ahora con don Leonardo, es donde entra en acción, por ejemplo, uno de los procesos más importantes que puede tener el BIM, que es el BEP, el BIM Execution Plan. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos a especificar todos los procesos. Vamos a decir cómo se va a enviar la información, qué información se va a recibir, si voy a recibir un IFC en la pared, ¿qué tipo de pared voy a recibir? ¿Qué información quiero? ¿Y qué tipo de, si quiero que salga con costos, que si salga con acabados, qué tipo de material de construcción, que me salga con grosores, que si tiene resistencia al fuego, que si tiene esto, que si tiene lo otro? De ese tipo de elementos son las que yo requiero tanto para recibir como para enviar. Y está justamente dentro de los estándares. Entonces, una metodología básicamente es cómo voy a trabajar. La tecnología es fundamental porque comenzamos a requerir softwares que sean certificados OpenBIM. En este caso, puede ser, por ejemplo, un ArchiCAD, que es totalmente OpenBIM, que inclusive creo que tiene más de 40 softwares para importar y exportar de forma nativa, entre esos Revit, SketchUp y muchos otros. Y obviamente los estándares, que ya viene el BEP, vienen los ISO, vienen muchos otros elementos. Entonces, con el BIM
Voy a tener qué cosas. Voy a estandarizar procesos, voy a generar roles dentro de la empresa, a empezar a utilizar el IFC, conocer de ISOs, implementar tecnologías, comunicación abierta hacia otros procesos. No me voy a reservar información, no voy a decir, este es mi modelo, yo como arquitecto, yo diseñé esto y nadie lo va a poder tocar. Y si le paso algo al ingeniero estructural, entonces solo va a ser el AutoCAD. No, no. Ya en este caso es, pásele el modelo, ya lo tenés. Y ojalá inteligente y ojalá que analítico, un modelo analítico que lo pueda abrir y no tenga que modelarlo. Ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Va a hacer el análisis de una forma más exacta, más rápida, más precisa. Voy a ahorrarme dinero, él también se va a ahorrar dinero. Entonces, esto es un ganar-ganar. También procesos a través de un CDE. El CDE, que es el Common Data Environment, son básicamente elementos nube que tenemos para guardar información y para poder ir trabajando digamos, los diferentes procesos. Esto puede ser de lo más básico como un Drive, Google Drive, como un Dropbox, y ya nos podemos ir metiendo a más información como por ejemplo el, el BIM 360 de Autodesk o el BIM Cloud de ArchiCAD o el Project Wise de Bentley, etcétera. Entonces ya como vamos comenzando a trabajar diferentes sistemas o entornos de trabajo. No importa la escala del proyecto, no importa la escala de la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que esto es para todos los elementos. Inclusive algo sumamente básico. No voy a meterme mucho en roles, porque los roles típicos son mínimo 5, pero actualmente se pueden llegar a tener hasta 15 roles. Esto depende mucho de su necesidad y quién lo va a ir dando la consultoría para guiarlo en la dirección correcta. Entonces, en este caso aparece, por ejemplo, el BIM Manager, el gestor de modelos, gestor de comunicación, el director BIM, el coordinador BIM, que son esos 5 básicamente roles que mencioné. Entonces, dentro de una empresa o dentro de un flujo de trabajo de un profesional también, o sea, esto no lo delimitemos a empresa o a profesional. Está el trabajo 2D, CAD, donde vamos a trabajar básicamente cosas primitivas, sencillas, donde tenemos un nivel básicamente cero. Acá, ya cuando comenzamos a integrar flujos de información, ya tenemos objetos inteligentes, ya vamos teniendo ciertos elementos fundamentales para ir teniendo una construcción digital que me va a permitir favorecerme en el desarrollo de los proyectos. Ya aquí eso va siendo un nivel uno. Un nivel 2 cuando ya incorpora toda la parte de instalaciones, modelos de mantenimiento, construcción, estructuras, etcétera. Ya aquí es fundamental toda la producción y flujo a través de la información, donde la colaboración es completa, donde aquí ya no tenemos límites y podemos trabajar. Esto entiéndase que yo soy, por ejemplo, arquitecto y yo voy a trabajar con mi ingeniero estructural y con un mecánico para un proyecto. Y todo lo vamos a tener donde en un CDE, Common Data Environment, o el centro datos común. Common Data Environment es el centro de datos, el entorno de trabajo. Entonces, eh, podemos ser 3 empresas distintas. Yo como arquitecto, el ingeniero estructural y el mecánico. Y todo lo tenemos dentro de este CDE, que puede ser un Drive, puede ser un Dropbox, de lo más básico a irnos a mucho más cosas avanzadas, ¿ok? Inclusive ya si alguien es un PMI, un Project Management, y quiere trabajar no sé, en Primavera, o quiere trabajar con Oracle, con Aconex, perfectamente puede ir trabajando y esto tiene una nube ilimitada y podemos meter todos los archivos que queramos y la gestión de datos, un montón de información. Ya después comenzamos a trabajar en el modelo único, en donde vamos a tener un modelo federado. El modelo federado es donde vamos a tener todos
sin importar la disciplina, van a tener todos y todos van a caer en un mismo modelo. ¿Para qué? Para ver todo el tema de colisiones, para ver todo el tema de detección de incidencias, vemos, por ejemplo, órdenes de cambio, etcétera, etcétera. Ya aquí entramos en acción, por ejemplo, el ISO, que justamente vemos el 19650, que es el que les estaba mencionando, la utilización fundamental del IFC, vemos que el trabajo es en la nube, es una integración completa, básicamente. Y básicamente, estos son los elementos, digamos, o niveles que puede tener un profesional o una empresa. Entonces, ya aquí vemos los estándares y demás. Aquí los ISOs, gestión de una oficina, esto es importante. Básicamente, cómo se comienza a crear este mapa social de la empresa, quiénes somos, quiénes lideran, los conflictos personales, quiénes son los alborotadores. Entonces, todo este tipo de elementos son fundamentales para cómo voy a ir generando la organización dentro de mi empresa. ¿Por qué? Porque resulta que no todo el mundo va a estar de acuerdo al cambio. No todo el mundo va a estar de acuerdo a que le critiquen si lo que estás haciendo está bien o mal. Inclusive eso puede ir desde el dueño de la empresa hasta el dibujante. Esto no tiene ni cargos ni roles. Esto puede hacer una afectación a todos. Entonces es importante, por ejemplo, este tipo de estudios. El Belbin, el MBTI, el DISC, en donde me van a dar ciertos parámetros fundamentales de cómo es la persona, pero esos no son decisiones definitivas que alguien tiene que hacer. ¿Por qué? Porque de pronto puede tener una integración importante con otras personas, puede ser un líder, puede ser alguien que también me ayude a que llegue a tal punto. Entonces, para hacer este tipo de implementación se tiene que hacer diferentes procesos: iniciación, planificación, movilización, transición y éxito. Entonces, básicamente, la iniciación tiene que haber un montón de metas, evaluación de procesos BIM. Entonces, aquí es donde yo dije que el estándar no tiene que ser igual para todas las empresas o profesionales. Tienen que ir viendo a ver cómo es el que más se le adecue, qué tipo de metodología van a utilizar, la gestión de riesgos, evaluación empresarial, etcétera. Planificación, implementación, costos, escalas, tiempos, medidas de éxito, qué tipo de software vamos a utilizar, qué tipo de hardware vamos a utilizar, mira que cuánto nos va a costar aprender este software, etcétera, etcétera. Movilización, inclusive la parte TI, estructura organizativa. Acuérdese que esto no solo afecta al ingeniero o al arquitecto o al dibujante, sino que afecta hasta la administradora, la contadora, etcétera. La transición, obviamente, no es algo que se tiene que hacer una semana. Esto puede llevar meses o inclusive hasta años, dependiendo de la empresa y su nivel de implementación, en donde se van a coordinar todos los elementos, pruebas, todo el tema aprendizaje y etcétera. Ya después, cuando se tiene el tema de éxito, se viene todo el tema de contratos, las lecciones aprendidas y etcétera. Acá rápidamente voy a presentarles el estadio Pushkar Ferenc. Son solo como 3 o 4 diapositivas. Esto de arriba a la izquierda es cuando se inauguró, abajo a la izquierda es el último partido, abajo, arriba a la derecha es proceso constructivo y abajo a la derecha es un render, básicamente. Quiero enseñarle flujo de trabajo. ¿Por qué? Porque aquí es donde yo entro, donde digo, ok, sea una persona o una empresa, utilizo, por ejemplo, ArchiCAD, pero utilizó en estructuras a Axis, tecla y Allplan. O sea, que ya aquí no me estoy amarrando con ArchiCAD, sino que estoy trabajando con otra cantidad de empresas. Igual aquí en la parte MEP y la parte con coordinación y comunicación. Ahora bien, acá, justamente donde lo marco, vemos justamente este edificio. Este edificio lo llamaron la Granja BIM. ¿Por qué la Granja BIM? Porque es justamente donde se sentaban todos los profesionales responsables a cargo para ver todo el tema de gestión de incidencias, órdenes de cambio, procesos, etcétera, etcétera. Y como ven, algo fundamental de todo esto es que básicamente tenemos un entorno de trabajo casi 100% digital. O sea, estamos dejando ciertos elementos, incluso como el papel, o en este caso dejaron, por ejemplo, el AutoCAD de lado, elementos 2D, que obviamente siempre se utiliza. Siempre hay elementos o alguna empresa que lo llega a utilizar, pero fundamentalmente es un entorno 3D inteligente, ¿ok? Y básicamente este es
el proyecto ya a punto de terminarse, que ya se concluyó, de hecho se entregó a mediados del año pasado y bueno, básicamente al final tuve que correr un poquito, espero que me hayan entendido bastante bien. Esta es la información, si lo escanean el QR, van a salirle mi contacto, entonces ahí tienen mi número de celular, mi correo y la información respectiva. Igualmente, si no, entonces se pueden comunicar con los organizadores del evento, de este gran evento, como es el ingeniero don Leonardo, y cualquier cosa estoy atento a sus consultas o preguntas o lo que requieran.